Bienvenidos a una nueva fecha electrizante del turismo nacional desde Oberá, Misiones. Bajo una lluvia que no dio tregua, la pasión fierrera se vivió a fondo en las categorías Clase 2 y Clase 3. Maniobras al límite, debut triunfal, lucha por el campeonato y emociones que desbordaron en cada curva. En esta cobertura completa te mostramos todo lo que dejó un domingo inolvidable de velocidad nacional. ¡Súbite que ya largamos! El cielo de Oberá amaneció cubierto por un manto gris que auguraba un domingo impredecible en el siempre desafiante trazado misionero, donde el turismo nacional desplegó toda su emoción con una clase 2 absolutamente cargada de dramatismo, estrategia y maniobras al límite, bajo un clima que mantuvo en vilo a equipos, pilotos y fanáticos durante todo el fin de semana, porque la lluvia había dicho presente en las jornadas previas, mojando parcialmente el asfalto, generando un parcheo irregular de adherencia que se convirtió en protagonista silencioso y obligó a tomar decisiones clave en cuanto a la elección de neumáticos, ya que el piso se fue secando lentamente, pero sin dar garantías absolutas de agarre pleno. Y en ese contexto, Santino Ballerini, a bordo del Peugeot 208 del equipo TB Racing Argentina, se transformó en el héroe inesperado de la octava final del campeonato 2025, logrando su primera victoria en la divisional con una actuación inteligente, agresiva cuando fue necesario y serena cuando el cronómetro pedía paciencia, partiendo desde la sexta posición con gomas lisas en una pista que todavía ofrecía traicioneros charcos en sectores como la horquilla norte y la curva primera, pero acertando de manera quirúrgica en la puesta a punto, aprovechando cada mínima oportunidad que le brindaron sus rivales y sobre todo leyendo con maestría el desarrollo de una competencia que cambió de manos en múltiples ocasiones durante las vueltas iniciales, porque el poleman Joaquín Cafaro intentó imponer condiciones desde el arranque, pero fue rápidamente presionado por un trencito compacto liderado por Alejo Carrero, Sebastián Pérez e Iñaki Beitia, todos apostando también por slicks, sabiendo que el asfalto misionero tiende a secarse veloz cuando sopla el viento del noreste. Y efectivamente para el tercer giro ya se empezaban a marcar las huellas negras en la línea ideal, lo que abrió la ventana para el avance de quienes tenían ritmo y tracción efectiva como Ballerini, que se deshizo con autoridad, primero de Facundo Bustos, luego de un Pérez que venía recuperando desde el puesto 22 con un Ford impecable y finalmente con una maniobra quirúrgica en la bajada hacia la horquilla, superó simultáneamente a Cravero y Cafaro, ambos enfrascados en su propia disputa y dejando una puerta que el joven piloto de 18 años no dudó en aprovechar estirando la frenada al límite de la adherencia y saliendo con la cola ligeramente suelta, pero con tracción limpia, colocándose al frente justo antes de liderar por primera vez en la vuelta número 7, momento en el cual ya tenía todo el box expectante, sabiendo que la diferencia construida en la primera mitad podía ser decisiva si mantenía la cabeza fría y las gomas respondían, porque si bien la temperatura ambiente apenas superaba los 21 grados, el asfalto estaba en ascenso térmico y comenzaba a desgastar progresivamente los compuestos más blandos, lo cual afectó particularmente a quienes habían apostado por una presión más agresiva para la carrera inicial como Cafaro, que empezó a perder grip en el eje trasero, cediendo terreno ante un Cravero, que nunca dejó de presionar aunque sin llegar a comprometer la punta de Ballerini, que para la vuelta 10 ya marcaba una diferencia superior a los 2,4 segundos sostenida a fuerza de parciales impecables en el segundo y tercer sector, donde su Peugeot se mostró imbatible en tracción y paso por curva, fundamentalmente en la S, rápida previa al curvón largo, donde muchos debieron levantar ante la aparición de restos de goma y aceite tras un despiste de escoria sin consecuencias físicas, pero que provocó la neutralización por auto de seguridad durante 2 vueltas que comprimió el pelotón, borrando las diferencias y planteando un nuevo escenario para el tramo final. Pero ni siquiera esa pausa en el ritmo alteró la concentración de Santino, que relanzó como si fuera un veterano, controlando a Cravero en la recta principal y marcando un nuevo récord de vuelta en el giro 13 con un tiempo de 1.44,826, que dejó en claro que todavía tenía resto en los neumáticos y nervios de acero para sostener la punta cuando las cámaras lo enfocaban.
y la presión de una victoria inédita se volvía insoportable para cualquiera. Menos para él, que completó las 18 vueltas pactadas en un tiempo total de 35 minutos, 12 segundos y 692 milésimas, aventajando a Cravero por 4,878 segundos, y a Beitia, que volvió a meterse en el podio esta vez con una actuación más conservadora, pero consistente, sabiendo que sumar fuerte en este punto del torneo lo mantenía en la pelea directa por el título, en una tabla que ahora tiene a Francisco Coltrinari aún en la cima con 184 puntos, pero con Pastori y Damiani pisándole los talones con 172, y un Cravero que con los 42 puntos de Oberá trepa a 154 metiendo presión a falta de 4 fechas para el cierre del calendario, cuya próxima estación será nada menos que la mítica carrera de los 200 pilotos en el Autódromo de Buenos Aires el fin de semana, del 5 al 7 de septiembre, donde volverán los invitados y se duplicarán las emociones, en un formato que no perdona errores y donde cada detalle puede definir un campeonato que está más abierto que nunca. Mientras tanto, Santino Ballerini celebra en el podio bajo un sol que por fin se abrió entre las nubes, agitando con emoción su bandera, sabiendo que su nombre ya quedó grabado entre los ganadores del Turismo Nacional, en una jornada donde el talento, la estrategia y la pasión se dieron la mano para regalar una carrera inolvidable en el corazón del norte argentino, con miles de espectadores en las tribunas vibrando al ritmo de los motores, y un futuro que se empieza a escribir con tinta dorada para un joven que hoy dejó de ser promesa para convertirse en realidad el Autódromo de Oberá. En Misiones fue el escenario perfecto para una batalla donde cada curva exigió el máximo, cada aceleración fue un pulso contra los límites, y donde el talento emergente de Ballerini destelló con intensidad propia, desde la largada frenética hasta la bandera a cuadros, en una competencia que combinó la técnica con la valentía y el temple, la gestión de neumáticos con la inteligencia, para no cometer errores en zonas delicadas, que no son pocas en un circuito que mezcla sectores rápidos con trazadas más técnicas, y que obliga a los pilotos a adaptarse constantemente a las condiciones cambiantes del asfalto. Un verdadero test para los ingenieros que tuvieron que afinar suspensiones y frenadas en la previa, mientras la meteorología jugaba a favor y en contra de distintas estrategias. Pero Ballerini supo leer esa compleja ecuación como pocos, tomando riesgos medidos en los momentos justos, evitando desgastes prematuros y controlando el ritmo ante el acoso de rivales experimentados que no resignaron ni una décima, con Cafaro intentando recuperar terreno y Cravero exigiendo hasta el último metro, todo bajo la mirada atenta de sus ingenieros que vibraban desde los boxes mientras las radios transmitían cada dato en tiempo real y la adrenalina subía con cada vuelta. Porque esa carrera no solo era una prueba más del campeonato, sino un punto de inflexión para un piloto que llevaba años forjando su camino y que finalmente vio premiado su esfuerzo con un triunfo que también representó un impulso para todo su equipo, que puso a punto un auto equilibrado, rápido y confiable, capaz de soportar la exigencia de un circuito técnico y variable, con curvas cerradas que demandan precisión y rectas donde la potencia y la tracción son decisivas, y donde la elección de neumáticos slip fue determinante en esta ocasión para lograr el mejor desempeño, aprovechando el secado gradual de la pista para desplegar todo el potencial del Peugeot 208, mientras los principales rivales se veían obligados a manejar sobre el filo del error, algunos pagando caro el desgaste, otros pagando el precio de una maniobra al límite en búsqueda de la punta, con varios intercambios vibrantes que mantuvieron a los espectadores al borde de sus asientos, sin tregua, con adelantamientos calculados y algunos contactos leves pero sin consecuencias mayores, lo que permitió que la carrera mantuviera su ritmo hasta el final sin interrupciones graves, salvo por el auto de seguridad obligado por el despiste de Scorpia, que terminó siendo un respiro momentáneo para algunos, pero también un factor de presión para quienes tenían ventaja, y que consolidó aún más la postura estratégica de Ballerini, quien supo administrar con inteligencia esos momentos de pausa y relanzó con determinación para encarar los últimos giros con la concentración puesta en cada metro, sin cometer errores, con una confianza construida en base a la preparación, la constancia y la valentía de un joven que hoy mostró el camino a seguir para el futuro del turismo nacional. Una categoría que sigue creciendo en nivel y pasión, con pilotos que representan la nueva sangre del automovilismo argentino y que prometen emociones para el resto de la temporada.
mientras la afición en Oberá vivió una jornada para el recuerdo, con una tribuna colmada y un público entregado que celebró con fervor el triunfo de Ballerini, un piloto que por primera vez dejó su nombre en la historia y que seguramente seguirá dando que hablar en el calendario 2025 y más allá, porque esta victoria representa más que un resultado. Es el fruto de un trabajo constante, de una dedicación absoluta y de un sueño que hoy se hizo realidad. En un domingo inolvidable que quedará grabado en la memoria de todos los que vibraron con cada curva, con cada adelantamiento, con cada segundo que pasaba en esa pista misionera donde se escribe la historia del turismo nacional, el campeonato más competitivo y apasionante del automovilismo argentino actual, y que con esta carrera dejó en claro que la lucha por el título está más abierta que nunca y que los jóvenes talentos están listos para tomar la posta y demostrar su valía en cada carrera, mientras se preparan para la próxima gran cita que promete ser aún más intensa y desafiante en Buenos Aires, con la carrera de los 200 pilotos, donde se pondrán en juego puntos decisivos y donde la pasión y la adrenalina volverán a ser protagonistas en un escenario emblemático, donde todos querrán estar y donde Santino Ballerini llegará con la confianza intacta tras un triunfo que le cambió la vida y que marca el inicio de una nueva etapa en su carrera deportiva. Una etapa que seguramente estará llena de emociones, desafíos y éxitos. Porque hoy quedó claro que en el turismo nacional, el talento, la estrategia y la pasión van de la mano y que los sueños se cumplen con trabajo, constancia y un corazón dispuesto a entregarse al máximo en cada vuelta de carrera. En el mismo escenario donde las emociones aún resonaban tras la finalización de la clase 2, el Autódromo Ciudad de Oberá se preparaba para ser testigo de una nueva demostración de fuerza y determinación en la clase 3 del turismo nacional, donde Jorge Barrio, el talentoso piloto de Pinamar de apenas 21 años, llegaba con sed de revancha tras el duro golpe sufrido en Termas de Río Hondo, con su segundo abandono de la temporada que lo había alejado 64 puntos del líder Julián Santero y amenazaba con sepultarlo definitivamente en la lucha por el título del campeonato 2025 Río Uruguay Seguros. El joven de Febase Performance había perdido terreno crucial en la tabla tras aquella decepción santiagueña, cayendo al tercer lugar de la clasificación general detrás de Jerónimo Tetti, pero llegaba a tierras misioneras con una convicción inquebrantable y un Chevrolet Cruze segundo preparado meticulosamente por Jorge Baliña, con motorización de José Villar y Eduardo Triviño, que prometía ser su arma de guerra perfecta para el Gran Premio Yerba Mate Natura, que definiría el futuro de sus aspiraciones titulares en una categoría que se ha convertido en su refugio y su plataforma de relanzamiento tras las dificultades atravesadas en su ambiciosa pero compleja carrera hacia el primer nivel del automovilismo argentino. Desde el primer entrenamiento del viernes, Barrio mostró sus cartas con una claridad demoledora, velocidad pura, consistencia implacable y esa mezcla explosiva de agresividad controlada e inteligencia táctica que lo ha caracterizado desde sus días dorados en el TC 2000 como piloto oficial de Toyota. Un puesto privilegiado que sacrificó heroicamente a los 20 años por el sueño inquebrantable de llegar al turismo carretera, descendiendo voluntariamente al TC Mouras en una decisión que muchos consideraron arriesgada y posteriormente al TC Pista, donde hoy marcha décimo en una campaña irregular que no refleja su verdadero potencial competitivo, pero que demuestra con creces su carácter contestatario, su rebeldía constructiva y su determinación férrea por alcanzar el gran objetivo de su carrera deportiva. Mientras se encuentra en esta clase 3 del turismo nacional,
el escenario perfecto para refrescar y potenciar una figura que se había opacado injustamente en el primer nivel del automovilismo nacional, víctima de las particulares reglas de la ACTC que no siempre premian el talento puro, sino que obedecen a criterios políticos y comerciales que han frustrado a más de un piloto promisorio. El sábado en Oberá fue categórico, demoledor y absolutamente contundente. Pole position con una marca estratosférica e imbatible de 1,54, 632 que dejó en claro que venía por todo y que no estaba dispuesto a conformarse con migajas ni a resignarse ante las adversidades, dominando la clasificación con una autoridad técnica y una precisión quirúrgica que recordaba a sus mejores épocas en las categorías de promoción, cuando su nombre resonaba en cada paddock como sinónimo de talento en estado puro y promesa cumplida, demostrando que los años de lucha y las decepciones sufridas no habían mellado ni un ápice su velocidad natural ni su hambre de gloria, características que lo transforman en uno de los pilotos más peligrosos y respetados de la actual generación de corredores argentinos que está llamada a marcar una época en la disciplina nacional. El domingo en la serie matinal ratificó sus intenciones de manera aplastante al imponerse con más de 4 segundos de ventaja sobre José Manuel Ursera, el experimentado piloto que maneja el Ford Focus con la sabiduría de quien ha recorrido todos los escalones del automovilismo nacional, demostrando que su Chevrolet tenía no solo el ritmo y consistencia necesarios para pelear por los 42 puntos en juego, sino también la confiabilidad mecánica y la puesta a punto perfecta que le permitirían sostener un ritmo infernal durante toda la distancia reglamentaria, llegando a la final de la 8ª fecha del campeonato con el ímpetu arrollador de quien no tiene nada que perder y todo por ganar, en una definición que podría cambiar radicalmente el panorama de la lucha titular y redefinir por completo las aspiraciones de cada uno de los protagonistas de una temporada que está alcanzando niveles de emoción y competitividad pocas veces vistos en la historia reciente de la categoría misionera. La final del domingo fue un monólogo de autoridad absoluta que quedará grabado a fuego en los anales de la categoría y en la memoria de todos los testigos presenciales. Barrio aprovechó la largada en movimiento, procedimiento implementado por las condiciones de pista húmeda que habían dejado las lluvias intermitentes de la madrugada misionera, para mantener el liderazgo desde la primera curva, sin dar respiro ni concesiones a sus perseguidores más directos. Se benefició inteligentemente de la intensa batalla que se desató inmediatamente detrás de él por él. Segundo puesto entre Ursera, Facundo Chapur con el Citroën C-Elysée del Detroit Racing, Rodrigo Lugón al comando del Volkswagen Virtus, Joel Gassman con otro Chevrolet Cruze, Jerónimo Tetti que buscaba mantener su segundo lugar en el campeonato y Ever Franetovich que siempre aparece en los momentos cruciales. Una lucha épica que incluyó cambios constantes de posiciones, maniobras al límite de la temeridad, adelantamientos espectaculares y roces intensos que mantuvieron en vilo a los miles de espectadores que formaron las tribunas del Autódromo Misionero. Batalla que culminó dramáticamente con el toque entre Gassman y Lugón en una maniobra que derivó en el abandono del primero por problemas mecánicos y la posterior exclusión del segundo por ser considerado responsable del incidente, según el veredicto inapelable de los comisarios deportivos, alterando significativamente las posiciones finales y beneficiando a quienes supieron mantenerse al margen de las controversias. Con su Chevrolet, cargado estratégicamente con 39 kilos de lastre, que debía superar como una prueba adicional de su talento excepcional y su determinación inquebrantable, Barrio dominó cada uno de los 38 minutos, 2 segundos y 981 milésimas que duró la competencia bajo las cambiantes condiciones climáticas que creó el ida y vuelta caprichoso de la lluvia misionera, convirtiendo las dificultades meteorológicas en oportunidades tácticas y demostrando una madurez competitiva, una lectura de carrera y una capacidad de adaptación que pocos pilotos de su edad poseen en el automovilismo nacional, características que lo ubican sin dudas entre los talentos más prometedores de su generación y que justifican plenamente las expectativas que desde hace años se han depositado en su carrera deportiva. Su triunfo fue contundente, amplio, demoledor, categórico e inapelable. 4 segundos y 860 milésimas le sacó a José Manuel Ursera, el piloto chubutense que completó un fin de semana brillante y consistente al subir al segundo escalón del podio tras estar siempre entre los primeros 3 pilotos con chances deportivas reales y demostrando una vez más por qué es considerado
uno de los corredores más sólidos y confiables de la actual grilla de la clase 3. Mientras que Facundo Chapur cerró su mejor actuación del año con el tercer puesto merecido a bordo del Citroën CLC, atendido por Nicolas Kern del equipo Detroit Racing, quedando a 10 segundos y 463 milésimas del vencedor, y coronando una performance extraordinaria que lo consolida definitivamente entre los protagonistas más serios de la categoría. En esta temporada 2025 que está llegando a su momento más decisivo y emocionante, con 4 fechas restantes que prometen emociones a granel y definiciones al límite del infarto. Pero más allá de los números fríos, las estadísticas implacables y los tiempos cronométricos, lo verdaderamente trascendente y lo que transformó esta carrera en un punto de inflexión histórico fue su impacto devastador e inmediato en el campeonato. Julián Santero, el líder mendocino que había llegado a Oberá con una ventaja aparentemente cómoda e inexpugnable, de 62 puntos tras su triunfo categórico en Santiago del Estero, y que parecía encaminado hacia un título que muchos ya daban por sentenciado, terminó cuarto con su Toyota Corolla E210 cargado con el mayor lastre de toda la competencia. 45 kilos que debía arrastrar como consecuencia directa de su liderazgo en la tabla general, y sufriendo problemas mecánicos graves de visibilidad al quedarse sin agua, el mecanismo del limpia parabrisas en plena carrera, una falla técnica que lo obligó a correr prácticamente a ciegas durante varios giros y que pudo haber derivado en consecuencias mucho más graves para sus aspiraciones titulares, resignando puntos cruciales en una competencia donde corrió con la mente puesta exclusivamente en el campeonato, pero vio impotente cómo Barrio reducía dramáticamente la diferencia que lo separaba en la tabla general, confirmando una vez más que en el automovilismo nacional nada está definido hasta que se baja la bandera a cuadros y que las carreras se definen en la pista, no en los escritorios ni en las calculadoras de los matemáticos del padre. Tuvimos un excelente auto durante todo el fin de semana que fue soñado. Si lo planeábamos, no salía tan bien. Veníamos de un cachetazo fuerte y teníamos que sumar fuerte, y lo hicimos. Pole, serie y final. Descontamos un poco en el campeonato, pero queda mucho y hay que seguir por este camino, declaró un eufórico Jorge Barrio en declaraciones exclusivas a Campeones, con la sonrisa radiante de quien sabe que acaba de dar un golpe maestro en el momento justo de la temporada. Con la satisfacción del deber cumplido y con la confianza renovada de quien ha demostrado que tiene el material humano y técnico necesario para pelear palmo a palmo por el título hasta la última vuelta de la última carrera, así se bajó la bandera a cuadros en Oberá, una clase 2 que consagró a un nuevo ganador y una clase 3 que volvió a encender la pelea por el título. Jorge Barrio, firme, desafía al campeonato. Santino Ballerini, emocionante, grita su primera victoria. Esto fue turismo nacional como te gusta, adrenalina pura, con lluvia, estrategia y corazón. Suscríbete, comenta quién fue tu piloto del día y activa la campanita, porque esto recién empieza.